Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Allí, ¿cómo vas? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca de la historia del mercado, vuelve y se repite. Bueno, y traemos este tema al podcast porque estamos viendo a muchos productores de café de varios países cortando sus cafetos, diciendo que van a cambiar de cultivo o que simplemente ya van a dejar ese café ahí porque el precio actual no le está dando ninguna utilidad y que están vendiendo por debajo del costo de producción. Y Juanfe, quisiera empezar dando un contexto de qué es lo que realmente está sucediendo en el mercado para entender la dinámica y luego si nos metemos de lleno al ciclo. Pero antes de que nos cuentes, les quiero invitar a que si no se han suscrito al canal de YouTube y nos están viendo, se suscriban, este es el momento. Y si nos están escuchando a través de Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify, también se suscriban. El contexto es fácil y ya lo hemos hablado en el podcast. Desde hace 2 años y medio se ha venido dando o se dio una subida de precios muy alta, llegando a los $2.4 por libra y luego empezó a bajar hasta llegar a los actuales $1.85 por libra. Esta bajada pues es representativa y ya los productores están muy preocupados porque los costos de producción ya no se cubren con el precio actual, pero lo más preocupante para esos productores que están viendo que ya el precio actual no es el adecuado es que en el promedio del precio de los últimos 20 años el café se ha movido entre el 1.2 y el 1.4 dólares por libra, o sea que todavía le falta bajar aún más para estar en esa banda que normalmente se mueve el precio del café. Entonces ese es el contexto y por eso vemos estas imágenes de productores cortando sus cafetos y diciendo que ya van a cambiar de cultivo. ¿Y qué implicaciones tiene este fenómeno para todo el sector cafetero y específicamente para quienes son productores de café? Bueno, resulta que esto puede sonar raro, pero es lo que el mercado espera, porque el ciclo del mercado del café es eso, es cíclico y se repite. Normalmente cuando los precios empiezan a bajar y ya se empieza a ver la eficiencia de unos caficultores con respecto a otros, pues muchos caficultores que no son tan eficientes empiezan a salir del mercado. Pero esto normalmente pasa cuando los precios están muy bajos. ¿Qué pasa cuando muchos actores salen del mercado? Que ese café que no se va a producir, pues va a tener un impacto en el mercado, pero eso no va a ser inmediato. Eso va a tener un impacto 2 años y medio, 3 años después, que es cuando el precio va a volver a empezar a subir si es que no pasa nada extraordinario como las heladas o como las sequías o como cualquier evento climático que pueda cambiar ese ciclo. Pero lo que normalmente pasa es eso, que cuando bajan los precios salen del mercado muchos actores y ese café que se deja de producir hace que unos años más adelante el precio vuelva a empezar a subir. Y teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar, y es que cuando uno ve las gráficas del precio, ve que efectivamente hay un ciclo que se repite y se repite y se repite. Entonces, ¿qué se podría hacer para quienes son actores del mercado? Pues entender que esa dinámica se da, porque cuando sube mucho el precio, que de hecho muchos productores lo vieron en el 2021 y 2022, que cuando el precio estaba sobre los $2, $2.20, entró mucha gente al negocio. Empezaron a sembrar más café, empezaron a comprar más fincas, se veían muchos almácigos por todos lados, con la esperanza de vender a esos precios. Pero resulta que ese café que se sembró en el 2021, en el 2022, va a tener impacto en el 2024, como lo estamos viendo, y en el 2025, que es cuando empieza a producir ese café que se sembró en los altos precios. Entonces esa dinámica pues ya es muy conocida y que todos los que estamos en el mercado y todos los que estamos en esta industria deberíamos saber que eso ocurre.
Entonces, ¿cuál debería ser la posición de un productor en este caso? Pues tener muy claro que cuando se tienen precios altos, pues el trabajo se tiene que hacer 2 años o 3 años antes de que eso suceda. Y cuando estén los precios altos, pues tener estrategias de cobertura para asegurar el precio que se tiene para el café de los años que se vienen. Y cuando el precio está bajito, pues empezar como los periodos de renovación. Decir, no, el precio está bajito, pues no necesitamos tener mucho café, sino que empecemos a renovar en esta época para que cuando vuelvan a subir los precios, ahí sí tengamos todo el café. Entonces tener como una programación de esa producción que empiece a coincidir con esos ciclos del mercado y así empezar a tomarle ese pulso y caer en los momentos que son, porque la mayoría de productores que conocemos pues caen a destiempo. Cuando los precios están muy altos no tienen café y cuando tienen demasiado café el precio está bajito, que es lo que normalmente pasa, pero si saben utilizar las herramientas de administración de riesgo, van a poder tener ese timing o esa coordinación con el mercado para hacer su negocio de producción de café mucho más rentable. Bueno, Juanfe, creo que nos diste claridad acerca de qué es la diferencia entre tener una estrategia reactiva como la que vemos actualmente a tener una estrategia predictiva y proactiva en nuestro negocio cafetero. Esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y para acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que necesitan escuchar la información que a diario compartimos aquí en Café, el podcast de La Vibe. Y tengan en cuenta que el mercado siempre les va a dar oportunidades para pararse en esos precios que son rentables para ustedes y no estar en medio de las modas ni de las especulaciones. Simplemente, si su negocio es producir café, pues sigan los ciclos del mercado y tengan claro que su negocio es la productividad, la calidad, la obtención del mejor café posible en sus fincas y simplemente con las estrategias de administración de riesgo de precios, cuando el mercado les dé las oportunidades, pues simplemente ir separando en esos precios que son más adecuados para ustedes. Recuerden que nos encanta estar en contacto con ustedes, pueden dejarnos preguntas, comentarios, si quieren que tratemos algún tema específico en el podcast lo pueden hacer y no olviden suscribirse en todas las redes sociales donde estamos muy pendientes de ustedes. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. Los precios altos y voy a aprovechar que... Ay, no. Se me olvidó.